Buenos días. ¿Cómo están? Gloria a Dios, gloria a Dios. Señal de que no estamos dormidos, ¿verdad? Amén. Pues fíjense bien, el tema que nos toca compartir el día de hoy, el Señor ya ha venido hablando desde la mañana. Cuando yo preparaba este tema, le decía al Señor como que no entiendo nada, Señor, pero desde que llegamos en la mañana, el Señor ha estado hablando a través de diferentes hermanos. Incluso ahorita en la asamblea seguía hablando, dando luces sobre el tema. Y este tema que nos toca compartir el día de hoy se llama cuidarse para no desgastarse en el servicio. ¿Cómo se llama? Cuidarse para no desgastarse en el servicio. Y todo el título del tema, ¿qué es cuidarse? ¿Qué es desgastarse? ¿Y qué es el servicio, verdad? Pues yo quisiera comenzar este tema preguntándoles y pidiéndoles que sinceramente aquí delante de Dios levantaran la mano. Los servidores que alguna vez se han sentido cansados. Levanten su mano también, no la bajen, no la bajen. Los que han llegado a su casa derrotados. Levanten su mano también los que se han sentido cansados cuando llegan a una asamblea de oración. Y después se quedan bien dormidos. Levanten su mano los que se han sentido que ya no tienen fuerzas. Los que ya no pueden a veces ni sonreír de tan cansados. Y aún así, levante su mano, con ese cansancio, con ese agotamiento, sigues sirviéndole a Dios. Amén. ¿Quién ha pensado alguna vez y ha dicho, ya no quiero servir? Es mi último seminario, es mi última asamblea, ya no voy a volver a venir. Levante su mano y no le dé vergüenza. Amén. Habemos muchos cansados. Habemos muchos que ya hemos dicho, hasta aquí, Señor, se acabó. Yo no sé qué traes conmigo, pero yo estoy agotado, cansado, derrotado, desgastado. ¿Por qué será? ¿Será acaso que somos malos servidores? ¿Será acaso que somos malos servidores? No, no somos malos servidores, solo somos servidores cansados, cansados. Y aquí vemos muchos que ya levantamos la mano, la otra mano, el pie, el otro pie. Estamos desgastados. Ustedes han escuchado por ahí, los que trabajan en grandes empresas, el término del burnout. Unos dicen que sí, ¿verdad? Ese término en inglés, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir qué? Quemados. El síndrome del quemado. El síndrome, imagínate que tú eres un edificio del tamaño que tú quieras ser. Y se está quemando por dentro ese edificio. Y nada más se le ven las ventanas con las llamas. Ese eres tú. Estás en el síndrome del desgaste. Y ese síndrome lo utilizan las empresas porque dicen que es un desgaste laboral. Un desgaste cuando tú vas al trabajo, te exigen tanto que ya no sabes ni para dónde correr. Pero ese síndrome también lo utilizan los psicólogos. Yo no soy psicóloga, cabe mencionar, pero los psicólogos dicen que estamos en una situación en la que ya nos encontramos saturados, quemados, desgastados profesionalmente. Y esta situación dicen que la viven los médicos. ¿Hay médicos por aquí? Entonces no, nadie la vive. Que la viven los maestros, los docentes,
a cualquier nivel. Levante su mano los docentes, los maestros de preescolar, primaria, secundaria. Gloria a Dios. Todos los maestros son los que viven ese desgaste en su vida de servicio, de trabajo. ¿Por qué? Porque son las exigencias que viven en su trabajo. Que las planeaciones, que las calificaciones, que los concentrados, que los exámenes, que honores, que levántate, que pone el mural, que tienes que limpiar el salón, no vino la del aseo. Y eso solo son los docentes. Y viven saturados, desgastados. Y ese burnout o síndrome del quemado es un desgaste extremo por el exceso de responsabilidades, pero también por la falta de descanso. ¿Por la falta de qué? De descanso. ¿Ustedes creen que ese síndrome del burnout o síndrome del quemado lo podemos vivir los servidores de la iglesia? ¿Ustedes creen que lo podemos estar viviendo los servidores de Renovación Carismática? Amén. Sí, sí lo estamos viviendo. También sucede en los servidores de la iglesia, en los servidores de la renovación, cuando todo gira alrededor de la actividad, cuando todo gira alrededor del activismo. Hay hermanos que sirven tanto que dejan de orar. ¿Dejan de qué? Orar. Sirven tanto que dejan de descansar. Dejan de descansar. Sirven tanto que dejan de disfrutar a su familia. Sirven tanto que comienzan a descuidar su salud. Su salud. Y sirven tanto que descuidan su vida interior. Esa vida interior con Él. Y un día simplemente ese servidor dice, hasta aquí llegué. Y al rato ya no quiere servir. Y no porque dejó de amar a Dios, sino porque nunca aprendió a descansar en Él. ¿Por qué sucedió? ¿Porque dejó de amar a Dios? Porque no aprendió a descansar en Él. Jesús, fíjense bien, también Él vio a sus apóstoles. ¿Y cómo creen que los vio? Dice la palabra de Dios en Marcos 6:31. Marcos 6:31. Déjenme pongo los ojos. Amén. Dice la palabra de Dios. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vámonos aparte, a un lugar retirado, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Palabra de Dios. Esta lectura habla sobre Jesús y sus apóstoles. Él los envió a una misión de evangelización intensa. Ellos tomaban un Uber, tomaban camión, tomaban el tren, tenían su carrito. No, ellos caminaban, ellos andaban por el cerro, por la tierra, por el polvo. Ellos se fueron a esa misión intensa de evangelización. Y cuando ellos terminaron esa misión, regresaron con Jesús y lo primero que hicieron, como los niños chiquitos cuando ven a su papá y llegan de jugar, quieren contarle todo.
y le contaron todo lo que hicieron, todo lo que ellos enseñaron a los demás, cuántos convirtieron, cuántos bautizaron. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué dijo? Vámonos solos. ¿Vámonos cómo? Solos. Vámonos solos a un lugar solitario, despoblado, en desierto, y vengan a descansar. ¿Y vengan a qué? Jesús se dio cuenta que sus apóstoles estaban cansados. Y Él los escuchó y les dijo: ay, ¿por qué vienes cansado? ¿Cómo se te ocurre? Si todavía te voy a mandar a otro lado. No, ¿verdad? Jesús es comprensivo, Jesús es misericordioso. Jesús sabía que los apóstoles venían de una misión intensa, en la que no tenían tiempo ni tamales, ni atole, ni chilaquiles, ni frijoles, nada. Por eso Él fue comprensivo, se dio cuenta y les dijo: vénganse, vámonos solitos allá al desierto, donde no hay nadie, para que descanses, para que descansen. Él sabía que había enviado a sus apóstoles a esa misión tan intensa, así como tú y yo, coordinadores, colaboradores que organizan muchos seminarios, muchos reavivamientos, mucha formación básica, muchos PGO. Pero cuando regresas tú a Jesús a descansar. Por eso dice la palabra de Dios: vengan ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Palabra de Dios. Jesús no los reprendió por estar cansados, ni les dice: váyanse a otro pueblo, sino que Jesús vio a sus apóstoles cansados. Y Él, ¿crees que no te está viendo ahorita cómo estamos? Sí. Y Él nos enseña que el descanso también forma parte de la misión. Esta misión a la que a ti y a mí nos ha llamado, también el descansar forma parte de esa misión. Amén. Y Jesús no les dijo: sigan predicando, sigan expulsando demonios, sigan haciendo milagros. No, Él les dijo: descansen. ¿Qué les dijo? Descansen, porque Jesús sabe que un servidor agotado, un servidor cansado, un servidor desgastado, deja de escuchar la voz de Dios. ¿Qué le sucede a ese servidor? Deja de escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuánto tú, hermano, tu hermana, no escuchamos la voz de Dios? ¿Hace cuánto tú nada más estás en el activismo? Me tengo que levantar temprano, tengo que llegar antes de que todos, tengo que irme al final de todos, tengo que cargar, tengo que llevar, ¿Y cuándo te has detenido a escuchar la voz de Dios? A descansar en el Señor. ¿Hace cuánto tiempo no lo haces? El descanso, hermano, también es voluntad de Dios. Muchos creen que descansar es perder el tiempo. Y Jesús piensa exactamente lo contrario. El descanso también forma parte del servicio. ¿Hace cuánto tú no descansas? Haz memoria. Descansar también es obedecer a Dios. ¿Descansar qué es? Obedecer a Dios. Descansar también forma parte de la humildad, porque es cuando tú y yo reconocemos que se nos acaban las fuerzas. Al único que no se le acaban las fuerzas es a Dios. Él es el que no se cansa. Pero nosotros no somos supermanes, no somos las chicas superpoderosas.
El único poderoso y todopoderoso, el que todo lo puede, el que no se cansa. ¿Quién es? Es Dios. Es Dios, hermano. Hay que reconocer nuestros límites. Él sí es el poderoso, tú y yo no, porque la obra es de Él. Y en este cansancio, agotamiento, desgaste, existen 3 tipos de cansancio. ¿Cuántos existen? 3. Ahí te va el primero. Y es el que todos conocemos. Ese cansancio físico. Ese cansancio cuando te vas a correr la maratón de los 80,000 kilómetros o el triatlón, la bici, la nadada. ¿Y cómo haces que tu cuerpo vuelva a sentirse renovado? Descansando. El primer cansancio es el físico, todos lo conocemos. Si dormimos poquito, pues amanecemos con el cuerpo cansado. Si manejamos todo el día, ya estamos cansados físicamente. Si tenemos que llegar a montar los instrumentos del Ministerio de Cáncer, estamos cansados. Si tenemos que llegar a montar para que no se sientan medios, ya estamos cansados. Si tienen que llegar a montar lo que es el escenario del altar liturgia, ya está cansada. Y así nos sucede, es un cansancio físico. Porque cargamos bocinas, visitamos comunidades y el cuerpo, hermano, el cuerpo se agota. Ya no son los mismos 15 que 20 que 30. Pero este cansancio se cura, ¿cómo? Durmiendo, comiendo bien. Como dice el comercial, come frutas y verduras, pero nos echamos la coca, la torta ahogada, unas papitas, dulces. Y al rato andamos todos disparados, ¿verdad? Tenemos que descansar. El simple hecho de salir a hacer ejercicio, puedes descansar. Este primer cansancio físico es el que todos conocemos. Cuando en educación física te ponen a correr, ese cansancio físico. Y Jesús, Él mismo, dormía para reponerse, para recuperarse. ¿Amén? Vamos con el segundo cansancio. El segundo cansancio es el emocional. El segundo cansancio es el emocional o psíquico. Yo no soy psicóloga, aclaro, pero yo creo que más de alguno de nosotros hemos vivido este cansancio emocional, este cansancio de la mente, este cansancio que no se recupera durmiendo. Porque tú puedes dormir tus 8 horas y ¿cómo te levantas? Cansado, agobiado. Y es más, resulta que te levantas aún más cansado. Porque de tanto pensar, dicen, yo no sé, no soy psicóloga, dicen que el trabajo mental es más cansado que el físico. Pregúntenle a todos los estudiantes si no se cansan nomás de estudiar para 3 exámenes al día siguiente. El cansancio de la mente es más pesado. Y despiertas peor, aunque quieres dormir 80 horas, no lo logras. Porque este problema ya no está en el cuerpo. Este problema está en el corazón, en tu mente. Y nace, fíjate bien, nace del estrés, de las responsabilidades que nos echamos encima. Empiezas con las preocupaciones, con las críticas, empiezas con las comparaciones, los conflictos y la presión. La presión que quieren los trabajos para ayer, que las cartas eran para antier. Los problemas familiares también. Todo eso suma a un cansancio emocional de la mente, el estar pensando. La economía forma parte de ese cansancio. Los papás o las mamás que tienen que llevar a su casa, que comer y que son los únicos que trabajan, que no hay más quien apoye la economía del hogar. Diario están pensando, ¿y ahora cómo le voy a hacer para llevar de comer? ¿Qué tengo que llevar?
no tengo dinero. Y encima de todo, viene el servicio que has adquirido en Renovación Carismática. El servicio en el que tienes que llegar el primer sábado de cada mes. ¿A dónde? ¿Y el segundo domingo? ¿Y el tercer domingo? ¿Y el cuarto? Y así le podemos seguir. Nos seguimos cargando de cosas. Y todo eso va llenando el alma. Hasta que un día andamos como el pípila. ¿Cargando qué? Una piedra. Cargamos los problemas, los conflictos, las emociones, todo. Te saturas todo y por eso luego, ay, me duele la espalda, me duele la cabeza, no sé qué traigo. Traes todas las emociones encontradas en tu corazón. A mí se me ha venido mucho a la mente mi abuelita en este tema. Mi tía, ella nos platicaba, ella cuidaba a mi abuelita, le creció el corazón, ya no le cabía de tanto amor que tenía mi abuelita, ¿verdad? Y la llevaron al doctor y el doctor la mandó a otro especialista y ese especialista a otro especialista. Y cuando llegó al cardiólogo, le dijo, señora, sí tiene el corazón crecido, pero yo no la voy a atender. Primero va a tener que ir al psicólogo. Y mi abuelita, como era de los años de los cristeros, ella dijo, no, yo no estoy loca. ¿Cómo yo voy a ir al psicólogo? No, señora, es que usted tiene que sacar todo lo que tiene guardado en su corazón, sus emociones, su pasado, todo lo que tiene guardado en el corazón. Es por eso que luego se enferman del corazón. Y mi abuelita lo tenía hinchado, ya no le cabía, de tantas emociones. Si yo te platicara su vida, dices, con razón tuvo el corazón hinchado. Y la pregunta aquí, ¿cómo está nuestro corazón, hermano? ¿Ya está hinchado de tanta emoción, de tantos sentimientos, de andar cargando esa piedra atrás como el pípila? Este es el segundo cansancio y aquí es donde entra lo del síndrome del quemado. ¿Cómo estás tú de quemado? ¿Cuántos pisos de tu edificio ya están incendiados? Porque aparte, no solo vienes a Renovación, sino también en la parroquia. Tienes que ayudar al catequista en la kermés a vender boletos. Entonces, estamos saturados de actividades. Y es cuando tú y yo reventamos, explotamos, nos quemamos por dentro, que quieres gritarle al mundo ya basta, que quieres decir hasta aquí llegué. Nos truenan. Y es cuando muchos servidores salen por la puerta y no vuelven. Dejan su ministerio, dejan su apostolado, dejan sus comunidades, porque dejaron de amar a Dios. No, sino porque no descansaron, no se cuidaron. Hermano, tú te tienes que cuidar, tienes que descansar. Y este síndrome del quemado tiene 3 señales. Vamos a ver si tienen alguna o tenemos las 3. Dicen que la primera señal es el agotamiento. ¿Cuál es la primera señal? El agotamiento. Ya no tengo fuerzas, ya estoy fundido. Eres un servidor desgastado, harto, tanto que prefieres ver la transmisión y quedarte en tu casa. Y lo mismo sucede en los congresos, porque estás fundido, desgastado. Ya no tienes fuerzas ni para tomar el camión y venir. Eso es el primer síndrome del quemado. El segundo es la despersonalización. ¿La qué? Yo cuando lo leí dije, ¿la qué? La despersonalización. ¿Y qué es eso? Está fácil. Es cuando tú y yo empezamos a tratar mal a los hermanos. ¿Te ha sucedido? Cuando todo te molesta.
cuando todo me enoja, cuando ya no disfruto servir. Es que ponte de pie porque vamos a cantar. Ay, no, otra vez, ya me cansé. Y apenas son las 9:30 de la mañana. Este es una señal de que tú y yo estamos quemándonos, hartos, desgastándonos. Ya no disfrutas servir con ese ardor. Has perdido la alegría, estás irritable todo el día. Apenas te dicen, oye, ¿me ayudas a cargar esta silla? No, ¿yo por qué? Ahí hay más, dile a aquel. Es un síndrome. Y la tercer señal o tercer signo es sentimiento de inutilidad. O sea, te sientes inútil. Va a acabar pronto. Sentimiento de inutilidad. Y es cuando tú y yo decimos, ya no sirvo, todo lo hago mal, que alguien más lo haga, mejor yo no. Y te comienzas a desanimar. Tienes una sensación de que ya para qué vamos, ya no vale la pena, mejor ya no cuentes conmigo, porque todo lo hago mal, nada me sale bien, de todo me regañan. Son 3 signos o 3 señales que acompañan este desgaste emocional, psíquico. El primero fue el agotamiento. El segundo, la despersonalización, o sea que no te importa lo que le pase al hermano. Trátalo mal, entre más patadas les des, así es. Eso es la despersonalización. Y el tercero es sentirte inútil, que tú no eres el que puede dar ese tema. Sentirte que tú no lo haces bien. Te tienen que corregir, sí, para que seas un mejor servidor, pero no quiere decir que seas inútil. ¿Amén? Y no siempre es por falta de fe, como decían al principio. No es por falta de fe, es por falta de descanso. Así de fácil. Tú y yo no estamos descansando. El tercer cansancio. ¿Cuántos llevamos? 2. Físico y emocional. Este tercer cansancio es el cansancio espiritual. ¿Cómo se llama? Cansancio espiritual. Y sucede cuando ya no oro. Ya no oras, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que no oras? ¿Hace cuánto tiempo que no platicas con Él? Solo, ¿te acuerdas? Solo con Él. En un lugar apartado para que descanses. ¿Hace cuánto tú no oras? Ya no disfrutas la misa. Es más, ni sabes la homilía. Nos pregunta el padre, ¿qué decía la homilía? Y todos, pues quién sabe. Ya no disfrutamos la misa, ya no disfrutamos la Eucaristía. Ya no leemos la Biblia. ¿Hace cuánto tú no te sientas a leer la palabra de Dios, a meditarlo? Incluso había unos libritos que decía citas para cada momento, la lectura del día. ¿Hace cuánto tú no abres la Biblia para leer la palabra de Dios y meditar? Todo lo estamos haciendo por costumbre, por rutina. Y eso, hermano, tiene un nombre. Tiene un nombre. ¿Sabes cómo se llama eso? Cuando tú y yo ya no oramos, ya todo es rutina, parecemos robots, lo hacemos en automático. ¿Sabes cómo se llama? Se llama tibieza. ¿Cómo se llama? Tibieza. Y aquí es cuando muchos dijeron, La tibieza nos habla la palabra de Dios y muchos de nosotros la hemos proclamado en los seminarios de vida. ¿Sí se acuerdan? Y es muy fuerte. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, estoy
para vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. No estamos ni fríos ni calientes. Estamos cansados. Tenemos tibieza espiritual. Tenemos fatiga. Y esta palabra de Dios no quiere decir que va a rechazar al que está cansado. No te va a rechazar, no te va a vomitar porque está cansado. No, lo que rechaza es la tibieza. El no querer salir de ese cansancio. Ahí te quieres quedar y estás en tu zona de confort y no quieres salir. Eso es lo que rechaza el Señor. Rechaza tu indiferencia, tu apatía, tu falta de interés, tu descuido, tu tibieza. El no cuidarte. No nos estamos cuidando. La tibieza aparece cuando servimos por costumbre, cuando oramos sin amor, cuando perdimos aquel primer encuentro con Cristo. ¿Te acuerdas aquella primera vez que conociste a Cristo? Que tuviste tu encuentro, que tuviste ese seminario, esa evangelización, aquella primera vez en aquel seminario que te enamoró el Señor. ¿Te acuerdas hace cuándo fue? ¿Cuánto duraste en oración con Él? ¿Cómo te enamoró el Señor? ¿Qué te dijo? ¿Ya se te olvidó? Unos dicen que no y otros parece que sí. Dejamos, hermanos, dejamos de alimentar esa amistad con Él. Dejamos de sentarnos a los pies de Jesús. Por eso debemos de comenzar a cuidar nuestra amistad con Jesús. Sentarnos a sus pies, irnos solos con Él, cuidarnos y descansar. ¿Qué vamos a hacer? Descansar. No irnos a dormir a intercesión. Es irnos a descansar y platicar ¿con quién? Con el Señor. ¿Cómo vamos a descansar? Dicen los muy sabios, los que todos lo saben, que descansar es cambiar de ocupación. Cambiar de ocupación. Descansar no significa que no voy a hacer nada. Me voy a ir al Santísimo, ahí no voy a hacer nada y aquí me duermo. No, sino realizar actividades que renueven tu corazón. ¿Que hagan qué? Renueven tu qué? Tu corazón. Que lo haga arder nuevamente, como aquella primera vez que dijiste: yo quiero ser servidor, yo quiero estar en el ministerio, yo quiero estar en medios, yo quiero cantar, yo quiero animar. ¿Te acuerdas cuando te preguntaron: ¿quién de aquí quiere ser servidor? ¿Te acuerdas? ¿Y quiénes levantaron la mano? Todos los que estamos aquí, segurito. Y por eso estamos aquí. A veces descansar es dormir bien, convivir con la familia en su pobre casa cuando estamos en un momento especial. Mis hijos no echan carrilla y dicen: es un momento de padre e hijo, es un momento de madre e hija, es un momento de hermanos, porque es un momento especial de convivencia familiar que te saca de la ocupación diaria que tienes para tener un momento especial con tu familia. ¿Hace cuánto tú no tienes ese momento especial con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus papás? ¿Hace cuánto? Entonces, hermano, el caminar, el reír, el sonreír, el leer, es descansar. El contemplar la creación. ¿Hace cuánto no escuchas tú que los pajaritos cantan? Porque has olvidado y has evitado escuchar la voz de Dios. Ya no la escuchas. Estás sumergido en tus problemas. Sumergido en tus problemas. ¿Hace cuánto no cultivas amistades sanas que ayuden? No que te hundan más. Que te ayuden, que sumen. Pero hay un descanso que es el más profundo. Y ese descanso, el más profundo, es con el Señor.
ese que practicaban y que les enseñó Jesús a sus apóstoles. Vengan solos a un lugar ¿qué? Despoblado, retirado, desierto, donde no hay nadie. ¿Hace cuánto tú no haces ejercicio? Pues es una forma de descansar. Repito, yo no soy médico, nada, pero dicen que el hacer ejercicio libera no sé qué y como que te sientes más activo y ahora sí, vamos a todos los seminarios que me ponga el Señor, amén. Entonces hay que comenzar, aunque sea caminando 1 cuadra, 2 cuadras, para sacar todas las emociones que trae uno guardado en la cabeza, en el corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer para descansar, hermano? Orar. ¿Qué debemos hacer? Orar, orar, orar. El Papa Francisco nos recordó cuando él vivía que el verdadero descanso consiste en descansar en el Señor. ¿En qué consiste el verdadero descanso? Decía el Papa Francisco. En descansar en el Señor. Y ese descanso es la oración. La oración no nos quita tiempo para servir. Al contrario, nos va a dar fuerza para servirle a Dios. ¿Qué nos va a dar? Fuerza para servir mejor, mejor aún. Y hay algo documentado. ¿Se han escuchado de la Madre Teresa de Calcuta? La Madre Teresa de Calcuta, dicen que está documentado perfectamente, que ella exigía que todas sus religiosas hicieran 1 hora santa diario, 1 hora diario de oración con Jesús, con Dios. Ella decía, hago 1 hora santa todos los días delante de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y todas mis hermanas hacen también 1 hora santa diario. ¿Cada cuándo la hacían? Diario. Hemos comprobado que gracias a esa hora santa, nuestro amor por Jesús se hace más íntimo. Nuestro amor mutuo, o sea, entre nosotros, más comprensivo. Y nuestro amor a los pobres, o sea, a los que ellas servían, más compasivo. Ya no los trataban mal. Incluso había gente que se le acercaba con sugerencias a decirle, cuando alguien le insinuaba que podrían atender a más pobres, a más enfermos, si dedicaban menos tiempo a orar y a rezar, ¿qué creen que le decía ella? Yo sé que ustedes ya lo saben. ¿Qué le decía ella? Que no, así es. Ella respondía que sin ese tiempo de oración no podrían hacer ninguna de las demás obras. Sin esa oración tú y yo no podemos cantar, animar, transmitir, preparar la liturgia, preparar los tamales, vender playeras, vender boletos, preparar temas. ¿Qué más haces tú? Si tú y yo no dedicamos tiempo a la oración, no podemos dar ese servicio para el cual Jesús nos está llamando, porque olvidamos escuchar la voz de Dios. Se te olvida escuchar la voz de Dios. Hermanos, ¿cuántas horas hemos dedicado al descanso en el Señor? Y ya no estamos hablando de tirarte en el sillón a ver la tele y rascarte el ombligo. No, a descansar delante del Señor, visitar el sagrario.
visitarlo ahí en el Santísimo. ¿Hace cuánto tú no haces esas visitas al Santísimo? No basta con tu oración diaria, también hay que ir, hay que caminar y hay que visitarlo. Hacer esa hora santa como lo hacían las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta. Porque ahí ellas encontraban ¿qué? La fuerza para poder hacer todos los servicios. Y ellas, no solo levantaban a los enfermos que encontraban en la calle sucios, también los limpiaban, los bañaban, los curaban, se desvelaban por ellos. ¿Y tú crees que no se cansaban? ¿Tú crees que no se cansaban? Sí, es un servicio más agotador aún. Por lo tanto, hermanos coordinadores, levanten su mano. Levanten su mano alto, los coordinadores, los subcoordinadores, los encargados de los ministerios en comunidades, en Casa Cornelio, los colaboradores. ¿Tan poquitos? Bájenla. Hermanos, todos somos indispensables. Sí, lo oyes bien. Pero ninguno somos indispensables para Dios. Porque Dios puede hacer su obra sin ti y sin mí. Pero fíjate bien, Él quiere hacerla con nosotros. Y precisamente por eso Él te invita hoy a cuidarte, a no desgastarte en el servicio. Él te invita este día a que lleguemos sanos, descansados, no quemados, no agotados, no desgastados, no amargados, no a punto de reventar o explotados. Ya de una vez explotados llegas y ya nada más llegas aventando lo que quedó. No, Él nos está invitando hoy a llenarnos de su Espíritu Santo. ¿A llenarnos de qué? De su Espíritu Santo. Cuando tú y yo nos sentamos a los pies de Jesús a platicar con Él a solas, ahí en lo privado, Él nos llena de Espíritu Santo. Nos llena de Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el inquieto, el que se anda moviendo por todos lados. Ayer en una junta nos decían que en muchos lugares quieren tener encerrado y enjaulado al Espíritu Santo porque Él se anda moviendo por todos lados. Pero tú y yo somos los que estamos enjaulados. Tú y yo somos los que estamos ya cansados. Nosotros somos los que ya nos amarramos en una columna para no movernos como los elefantitos del circo, ¿verdad? Nada más nos balanceamos de un lado a otro. No, el Espíritu Santo, cuando a ti y a mí nos llena el corazón, vamos a andar inquietos, queriendo hacer y servir a Dios y escuchando, sobre todo, escuchando su voz. Amén. Dice la palabra de Dios para concluir: si tú estás cansado, si tú ya estás agobiado, si tú ya identificaste qué tipo de cansancio tienes de los tres, si tú ya te diste cuenta que estás dejando de orar, que estás dejando de hacer momentos familiares, dejando de hacer ejercicio y por eso te sientes aún más cansado, te voy a proclamar una palabra en la que nos habla de este cansancio de los servidores, porque Él ya te invitó a venir a solas con Él, a platicar y descansar. Pero habemos algunos que como que todavía no nos cae el 20. Y dice la palabra de Dios en Isaías 40:31: los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: los que esperan, ¿en quién? ¿Qué les va a pasar? Se van a cansar, se van a fatigar. ¿Sí?
¿qué va a pasar? Van a renovar sus fuerzas. Y no es que sean las espinacas de Popeye, es el Espíritu Santo el que va a renovar tus fuerzas. Vas a caminar kilómetros como los apóstoles de comunidad en comunidad y te vas a cansar. No. Vas a correr porque te están persiguiendo. ¿Te vas a cansar? No, porque estás sirviéndole a Dios. Tú estás en las cosas de Dios y Dios se va a encargar de tu cansancio. Él te va a renovar las fuerzas y te va a dar unas alas como de águila. Aunque a veces tenemos unos aguilitos así de pollito, porque le hacen así. ¿Han visto cómo vuelan las águilas? ¿Cómo vuelan las águilas? Alto, fuerte. Ellos miran desde allá arriba las águilas hasta la hormiga que está acá abajo. Pero sus alas, ¿cómo van sus alas? Le van haciendo así porque no pueden volar, ¿verdad? No, extendidas, van planeando, van dirigiéndose. ¿Por quién? Porque a ti y a mí nos van a crecer alas. Gracias al Espíritu Santo que nos va a guiar. Nos va a hacer escuchar la voz, nos va a guiar y nos va a fortalecer. Amén. ¿Ya me pasé? Entonces, hermanos, si tú estás cansado, es hora de descansar en el Señor. ¿De dónde estás sacando tus fuerzas, hermano, hasta el día de hoy? De la proteína, el batido que te tomas en la mañana, el jugo verde. ¿De ahí? ¿De dónde? Por allá soy yo. De la oración, del diálogo con Jesús. Si tú y yo permanecemos unidos a Cristo, Él va a renovar nuestro corazón hinchado. No fuimos llamados para sobrevivir en este servicio, ahí vamos flotando. No. Nos llamó a servir con alegría, a volver al primer amor. Acuérdate aquella primera vez que te dijo que te ama. ¿Hace cuánto no experimentas que te ama? Volvamos a esa oración, volvamos a la Eucaristía. Hay muchos servidores aquí que ni siquiera comulgamos. Volvamos a descansar en Dios para que Él renueve ¿qué? Nuestras ¿qué? Fuerzas, para que renueve tus fuerzas. Y hay servidores que descansan, pero dejan de servir. Y hay servidores que descansan para servir mejor. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Los que dejan de servir pues que para descansar? ¿O de los que descansan para servir mejor? ¿Cuál de los dos eres tú? Ojalá que no seamos de los que dejan de servir, para que cuando Jesús nos diga al rato, hey, ven, tú solito a este lugar y siéntate a descansar. No pensemos que estamos perdiendo el tiempo. No pensemos que el orar es perder el tiempo. Porque el servidor que descansa en Dios sirve con alegría. Pero el que solo trabaja termina agotado, cansado. Pero el que sirve, y anótalo, el que sirve, descansa y ora, permanece, se queda, no se va a ir nunca. Amén. Ahora voltea con tu hermano y dile, el servidor que sirve, descansa, ora, permanece, se queda y no se va nunca. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la invitación que nos hace el día de hoy a descansar en Él. Y ese aplauso fuerte es para el Señor, porque Él te va a permitir este día descansar en sus brazos. Te va a renovar las fuerzas como de un águila para poder salir a las periferias y dar a conocer su nombre. Cierra un momentito tus ojos.
Cierra un momentito tus ojos y acuérdate que no es perder el tiempo. Piensa y trae a tu mente aquel llamado, aquella primera vez en aquel seminario que tú y yo conocimos a Jesús y nos dijo: te amo sobre todas las cosas y no tengo más fuerzas, ya no puedo amarte más de lo que ya te amo. Esa primera vez, ese primer amor, cuando tú y yo nos enamoramos de Jesús y nos sentábamos a leer la palabra, nos sentábamos a orar, nos sentábamos a rezar, íbamos a visitar el Santísimo, a descansar. Digámosle hoy, en esta mañana, al Señor: no me había dado cuenta de lo cansado que estaba. No me había dado cuenta de lo fatigado y desgastado del camino, porque han sido muchos los años, Señor. Seguimos en un ministerio a través de 10, 30 años. Seguimos en un cargo tal vez por 10 años. Pero dile: he perdido la alegría, he perdido el primer amor contigo. Aquí estamos, Señor, para que nos hagas descansar y volver a esa primera vez cuando nos enamoramos de ti. Que nada nos detenía, que no había obstáculos, que no había pretextos, que no había cansancio. Díselo, hermano, desde el fondo de tu corazón, porque no estás perdiendo el tiempo. Él es el que te va a dar la fuerza hoy, porque lo ha venido diciendo desde la capilla. Él es el que va a renovar tus fuerzas para no estar nunca más cansado. Dile: aquí estoy, Señor, quiero descansar, quiero esperar en ti, quiero orar contigo. Regálame ese carisma, ese don de la oración. Y organiza nuestras agendas, organiza nuestro tiempo, organiza esta renovación que es tuya, Señor. Y danos fuerzas y danos alas como los águilas para salir a las periferias, a proclamar tu nombre, a darte a conocer a los pobres. Dile: aquí estoy, Señor, cansado del camino, sediento, desgastado. Ya mi corazón está que revienta de tantas emociones, de tantas cargas, de tantas angustias. Ya no puedo más. Díselo al Señor, se vale. Dile: ¿cómo estás? Hace mucho que no le dices ¿cómo estás? Hace mucho que no oras desde el corazón. Después de tanto caminar lejos de ti, Escucha el canto. cerca es mi camino, Señor. Haz oración con el canto.